Ya, Antonio, te voy a invitar a compartir con una persona que, como dije en el bloque anterior, tiene la distinción de ser el primer nativo hispano, es decir, persona nacida en Latinoamérica, ser el primer timpanista latino en tocar en una orquesta profesional en los Estados Unidos. Así que quiero que saludemos al músico chileno don Leonardo Soto. Leo, buenas noches, bienvenido. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Feliz de estar acá, obviamente, compartiendo con ustedes, conversar y obviamente, muchísimas gracias por la invitación, por acordarse de mí. Y bueno, aquí estamos. Leo, primero que todo, tu experiencia, ¿cómo partiste y cómo va el proceso en que estás ahora? Oye, antes que nada, Rodrigo, discúlpame la cosa, pero yo creo que tienes a todo el mundo pendiente de decir cuál es el país que nació Leo. Él lo dirá. Yo creo que eso responde a la pregunta, ¿no? ¡Ah, muy bien! Una gaviota. Esa gaviota la ganó mi padre. ¡Ah, qué lindo! Y ahí fue un regalo que me hizo él. Santiago de Chile. Santiago de Chile, de Santiago Centro. Crecí en Recoleta y viví el resto de mi vida en Santiago Centro. ¿Ya? Un chileno de los nuestros, aquí viviendo en Houston, que es un orgullo para todos. Leo, eres un orgullo para todos los chilenos. Gracias. Y para muchos más también, pero de los chilenos nos sentimos muy orgullosos de tu trabajo, de tus logros, que vamos a conocer ahora, ¿verdad? La verdad, para mí, el orgullo es poder decir que soy chileno, honestamente. Sí. Qué bonito. Sí, 100%. Leo, ¿dónde estás tocando ahora? ¿Por qué nosotros nos enorgullecemos tanto de dónde estás? Eres músico, el timpanista principal de la Sinfónica de Houston. Exacto. ¿Qué significa eso para ti? Bueno, tiene mucho significado para mí, diferentes significados, la verdad. Yo me vine a estudiar aquí a los Estados Unidos el año 97, tenía 21 años, había terminado los estudios en la Facultad de Arte de la Universidad de Chile y me vine acá básicamente cuando era alumno en Chile. Lamentablemente en esa época, yo creo que todavía no hemos mejorado mucho, pero había solamente 2 orquestas en Chile en las que uno podía nombrarse un músico profesional, digamos, orquesta a la que uno pertenece, puede vivir, y esas eran la Filarmónica de Santiago y la Sinfónica Nacional, el Teatro Municipal y el Teatro Vargas. Y honestamente no había cupo para el resto de nosotros, o sea, mi generación de percusionistas en Chile, todos sabíamos que había que ir a buscar otro horizonte, y la mayoría se fueron a Europa. Yo me quise venir acá, y bueno, me vine con plan cero, me vine a estudiar el director de la orquesta de la universidad a la que yo me fui, que es la orquesta de la Universidad Carnegie Mellon. ¿Te viniste con una beca? Me vine con una beca. El director de esa orquesta era el conocido Juan Pablo Izquierdo, no sé si se acuerdan de él. Gran director, sí, por supuesto. Juan Pablo Izquierdo básicamente de los primeros músicos doctos chilenos que empezaron a hacer carrera mundial, bueno, fuera de Claudio Rao, obviamente, pero como director, digamos. Él, para los que no saben, su mayor logro fue que cuando él era estudiante, él fue nombrado asistente de Leonard Bernstein en la Filarmónica de Nueva York. Yeah. Y ahí comenzó su carrera, digamos, dirigiendo acá y, bueno, obviamente Chile y por el mundo. Bueno, en esa época él era director de la orquesta de la universidad. Él era profesor de dirección de la universidad y dirigía la orquesta. Y él, en conjunto con la Fundación Andes, que me parece que ya no existe en Chile. La Fundación Andes era una fundación que básicamente otorgaba becas en diferentes países latinoamericanos. Y había que concursar porque eran varios países. O sea, cuando yo me vine, el grupo que vino, habían argentinos, brasileros, venezolanos y chilenos. Y los cupos no eran muchos, pero tuvimos que audicionar y obviamente concursar. Y el profesor de la universidad, más Juan Pablo Izquierdo, era los que tomaban las decisiones. Y así fue que yo me vine a estudiar. Hice mi maestría e hice un programa que se llama Artist Diploma, y esto en Pittsburgh, en Pensilvania.
Y bueno, estaba la opción de venirse acá a estudiar, hacer lo que uno mejor podía hacer como alumno y volver a Chile, o la opción de empezar a hacer carrera acá. Y cuando llegó ese momento para mí, yo fui donde mi profesor y le pedí su honesta opinión. Le dije, o me vuelvo a Chile ahora y trato de hacer carrera allá, o realmente piensa si tengo la posibilidad de hacer carrera en este país. Y él me dijo o sea, la respuesta fue sí, pero me dijo con muchísimo trabajo, con muchísimo esfuerzo, y me dijo, tienes que tener el estómago, porque va a haber mucho rechazo, el cual él tenía toda la razón. O sea, en esta carrera de músico de orquesta la competencia es altísima, entonces, porque el nivel es muy alto. Entonces, básicamente una audición para entrar a una orquesta sinfónica es un concurso, es como ir a la Olimpiada, básicamente. ¿Cuántas personas participan? Fácil 200, compiten, digamos. Fácil 200 personas. Para un cupo. Para un cupo. Y todos altísimamente capacitados. Exacto, porque son alumnos de Juilliard, de Universidad, del Conservatorio de San Francisco, del Cleveland Institute of Music, de la escuela de música más famosa del país, más profesionales ya que tocan en orquestas que son de menor categoría, que quieren seguir subiendo categoría. Entonces, por ejemplo, a la audición de acá en Houston, en vivo fuimos a 200 y algo músicos compitiendo. Antes de eso está la competencia previa, que es la competencia del currículum, básicamente, cuando uno manda el currículum y a veces acepta. Entonces, hay una selección a través del papel primero. Exacto. Entonces, ya la competencia es altísima, lo cual básicamente te pone en un esquema de trabajo full. O sea, cuando es época de audición, básicamente el resto del mundo no existe. Y se compara muy fácilmente con cualquier tipo de atleta. Antes de una olimpiada o qué sé yo, de alguna competencia importante, es un trabajo rígido, diario, que no solamente tiene que tener mucha disciplina en este caso en tu instrumento, pero también cómo llevas tu vida. O sea, absolutamente concentrado. Exacto, hay decisiones que son difíciles de tomar, muy difíciles de tomar, pero hay que tomarlas. Porque... Oye, es muy bueno el símil que hiciste con la Olimpiada, o como un mundial de fútbol, por ejemplo. O sea, llegar a una audición es ya ganar en sí, ¿no? O sea, es como llegar a un mundial, ya eres ganador solamente por estar ahí. ¿Sabes qué? Eso fue, al principio para mí fue así. Yo me acuerdo que cuando hubo audición para mi instrumento de la Filarmónica de Nueva York, yo todavía era alumno en Pittsburgh, y aceptaron en total a 12 personas solamente fueron invitadas 12 personas. De las 12 personas, 8 fueron invitadas directamente, y las otras 4 entramos por grabación. Tuvimos que enviar una grabación, y mi grabación entró. Y yo me acuerdo que lo consideré así, lo consideré como, esto ya es un triunfo. Y me acuerdo que, como estaba en la universidad todavía, hablé con Juan Pablo Izquierdo y le comenté. Y él me dijo, no sé por qué, hasta el día de hoy no entiendo por qué, él me dice, perfecto, pero no te olvides que eres soto, y eso va a ser un problema. Y yo dije, ok, ¿va a ser un problema o va a ser un incentivo? Un desafío. Claro, hasta el día de hoy no entiendo por qué me dijo eso. O sea, entiendo. Me dijo que había que trabajar un poco más duro porque obviamente venimos de una área mucho menos preparada a competir demasiado alto. Pero... Oye, respecto a eso, te quería preguntar, ¿el idioma es una barrera? Porque siempre se dice que la música es un idioma universal, pero ser un artista en otras artes, por ejemplo, estoy pensando en el teatro, el idioma sí es una barrera grande para poder desarrollarlo. En la música, me refiero, pienso yo, en la relación con el director, las marcaciones que te hace, ¿qué tan traba es el idioma? A eso, exactamente eso. Cuando yo me vine acá a estudiar, yo no hablaba nada de inglés. Mira. Absolutamente nada. No era requerido porque yo venía a tocar en orquesta, básicamente. Entonces, la música es un idioma universal. O sea, yo me entiendo con alguien que habla japonés, con alguien que habla hindú, con alguien que habla alemán. Porque lo que estamos hablando es musical.
Pero cuando empecé a hacer mi grado, cuando empecé a hacer mi maestría, por ejemplo, y había que tomar clases, ahí fue el problema. Entonces ahí tuve que obviamente a full ponerme a estudiar el idioma primero para después poder tomar estas clases, porque básicamente son clases universitarias, o sea, lo que requiere sacar una maestría, digamos. Sin duda. Mira, y me quedé pensando en la audición, ¿eh? ¿Cómo te proponen la audición? ¿Te proponen una cierta música específica o tú propones lo que quieras mostrar? No, las audiciones son basadas en extractos orquestales, básicamente repertorio de orquestas. Te mandan el repertorio de... Exacto, entonces ellos hacen una lista de lo que quieren escuchar, que son extractos de repertorio orquestales. Básicamente termina siendo un libro más o menos de este grosor. Wow. Termina siendo, no sé, entre 50 a 70 piezas musicales, básicamente. Para la pura audición. Para la pura audición, exacto. Porque básicamente ellos quieren saber que la persona que van a contratar es una persona que va a entrar a la posición y no va a tener problemas de desarrollarla, ¿me entiendes? O sea, nosotros, por ejemplo, acá en Houston una semana tocamos una sinfonía de Beethoven, que es de la época clásica. A la siguiente semana tocamos una sinfonía de Mahler, que es más romántico. A la otra semana tocamos una sinfonía de Esa-Pekka Salonen, que es completamente contemporáneo. Entonces, eso ya va cubriendo todos los rasgos históricos de los periodos clásicos musicales. Entonces, ellos quieren asegurarse que la persona que va a entrar ahí no va a ser una persona que no va a saber cómo interpretar estilos musicales, claro. Cómo interpretar... es como en el caso de tu versatilidad, digamos. ¿No? Exacto. Y tu conocimiento, o sea, eso lleva conocimiento, saber interpretar un Beethoven y separarlo de cómo interpreta un Bach o un Mozart o un Mahler, eso requiere información, requiere investigación, requiere... Entonces... bueno, quizá eso es lo que lo lleva a nivel de arte. Pues. Exacto. Mira, te quería preguntar otra cosa que siempre me quedó la duda. En Chile había un baterista inmenso que se llamaba Patricio Salazar. El tío Pato Salazar, claro. Una vez en un programa, creo que era estos de Sábado Gigante, no sé qué, entonces mostraron la partitura. Y me pude ver que la partitura de un percusionista es diferente a la partitura que uno conoce de un guitarrista, ¿o me equivoco? No. Lo que pasa es que se usa el mismo pentagrama, ¿verdad? Las 5 líneas. Lo que pasa es que lo que hace es que al principio te indica, por ejemplo, lo que sería la nota Do, representa el tambor. Lo que sería la nota La, representa este tambor de acá, este de acá, normalmente el Re de abajo, el bombo. Eso te lo determinan al principio. Entonces, porque, por ejemplo, ustedes saben que mi padre es músico, ¿verdad? Mi padre es percusionista. Gran músico. Ya, y él sabe leer los ritmos, así como se escriben, pero no sabe leer música, por ejemplo. Él no sabe las notas, no sabe el do, re, mi, fa, sol, la, si en un pentagrama, pero sí conoce los ritmos y él puede leer cualquier parte de percusión sin problema. Pero no hace las notas, claro. Sí, muy interesante, ¿ah? Exacto, básicamente porque el tema de la percusión, en ese sentido, o sea, la familia de la percusión es bastante vasta, ¿verdad? Tiene mucho instrumento, mucho catálogo, pero en su mayoría, yo diría el 70% de los instrumentos de percusión son no tonales, básicamente. El tambor, o sea, por ejemplo, no es una nota, es solamente un tambor, ¿verdad? Ahora, la marimba, el xilofón, el vibráfono, esos son instrumentos de percusión también, pero son instrumentos melódicos, tonales, los que llevan notas. Entonces, para poder tocar ese instrumento hay que saber leer, por ejemplo, en un instrumento, en una marimba, yo puedo tocar una sonata para violín o una sonata para cello, porque son las mismas notas. Entonces tú cuando estás, supongamos, no sé si es así, pero de pronto tú tienes un instrumento, la marimba, bueno, o sea, digamos el timbal o lo que sea así atonal, como creo que dijiste, y luego tienes la marimba que también interviene con ella, tienes otra partitura para la marimba diferente a la... mira qué interesante. Bueno, hay una cosa importante de aclarar. Claro, yo puedo, como decía antes, yo puedo tomar literalmente una parte de violín y ponerla en mi atril de la marimba y tocarla tal como está escrita, claro, sin problema. Ahora, el instrumento que yo toco en la orquesta, que se llama el timpani, es una combinación de los dos, porque el timpani es el único instrumento de parche que sí se afina a una nota específica. Y para eso, abajo lleva unos pedales
Y los pedales, o sea, yo no solamente estoy usando las manos para tocar, sino que a la vez uso los pies para afinar. Cuando yo aplico presión en el pedal... ¿Va subiendo el tono, bajando el tono? Exactamente. Y cuando saco la presión va bajando. Entonces, en mi partitura de tímpani yo tengo las notas específicas. Tengo un do, tengo un sol. Y tú tienes que coordinar el golpe con los pies. Exacto. ¿Cómo? Qué maravilloso. Oye, estamos viendo ahí una foto de... Esas fotos son, esa foto que está ahí es Colombia. Llevamos la mitad de la orquesta de Houston y tocamos con la mitad de la orquesta de Medellín. Eso salió recién. Eso sí, mira qué orgullo. Ese es mi hermano menor. Él se graduó también de la Facultad de Arte de la Universidad de Chile. Oh, perfecto. Y su recital de graduación fue en agosto del 2019. Y yo viajé y tocamos juntos en su recital de graduación. Qué bonito. Leo, ¿cuántos años estudia un músico de sinfónica? ¿Cuántos años vive uno? Qué buena respuesta. Sí, qué buena respuesta. No hay forma de parar, honestamente no hay forma de parar. Siempre estudiando. Lo que sí, es que no hay otra forma, porque cada director, cada solista, cada orquesta lleva una forma diferente de interpretación y hay que saber, o sea, imagínate, si yo llegara y tocara de la misma forma que estaba tocando hace 15 años atrás, por ejemplo, o siquiera eso, hace 6 años atrás. Claro. No, yo como músico no estoy evolucionando, no estoy trayendo nada nuevo, simplemente me estoy quedando estancado y quedarse estancado básicamente es retroceder. Entonces, es constante práctica, constante estudio, constante descubrimiento. Claro. Entonces, te quiero preguntar por esta foto, por tu primer profe. Ese es mi primer profe, sí. El más importante. Él lo que hizo conmigo fue, lo primero que hizo fue prohibirme la música popular. Y a mí eso me dolió un montón como niño, porque yo cuando yo empecé a estudiar a los 7 años, y él me llevó al conservatorio en la Universidad de Chile, me llevó porque los palitos ¿cómo se llaman los palitos para tejer? Los palillos de tejer. Los palillos de tejer, ok. Los tenía, o sea, los había roto todos. Claro, los agarraba de baquetas y ya los había roto todo. Tenía el sillón, el mango del sillón, los tenía todo hecho pedazo. Entonces dijo, ok, si va a ser músico, primero vamos a ver si tiene dedos para el piano. Entonces me llevó al conservatorio y me hicieron un test a los 7 años, en los que te hacen, qué sé yo, repetir un ritmo, cantar una melodía, cosas así, para ver si uno tiene alguna relación de oído, relación, qué sé yo. Y una vez que me aceptaron ahí, estaba prohibido tocar la batería, estaba prohibido tocar la timbaleta, que es el instrumento que él toca, todo lo que sea percusión latina, las congas, eso no se podía tocar. De hecho, las veces que me pillaba tocando se enojaba, muchísimo. Porque lo que él quería es que yo simplemente me enfocara a estudiar y a aprender la música en sí. Ahora, lo que él no manejaba tanto. Exacto, porque él se hizo solo, básicamente él se formó solo. Y en la vida de él en ese sentido es súper sacrificada, porque él es el representante legal de la Sonora de Tommy Rey. Entonces es el que busca los trabajos, básicamente. Entonces el viejo vive en el teléfono, haciendo contratos, poniendo los hoteles, el viaje, el bus, el tren, y después asegurándose que todos los músicos llegan, que están todos con la misma tenía, todo eso lo hace. El director. Exactamente, entonces está constantemente en eso, y él no quería que yo pasara por lo mismo, o mi hermano, que salimos, básicamente los tres salimos en la misma, entonces básicamente nos prohibió la música popular y que nos concentráramos 100% en lo que era música clásica. Y obviamente en ese minuto yo lo odié, pero fue así, ¿no? Y lo que sí es que él siempre me llevaba con él cuando se podía. Entonces yo de chico paraba al lado del escenario viéndolos tocar, qué sé yo, lo acompañaba. Después, cuando ya estaba en la enseñanza media, me contrató de utilero. En los veranos yo trabajaba de utilero. Entonces, ahí dijo, ya quiero que empiece a aprender un poco lo que...
O sea, yo quería comprarme una batería. Entonces él me dijo, ok, si le voy a comprar la batería, voy a tener que trabajar. Entonces, porque ya cuando estaba en la enseñanza media, ya llevaba años en el conservatorio, ya estaba relativamente formado. Entonces comencé un grupo de rock en la enseñanza media y quería una batería. Entonces me dijo, ok, si querías la batería, vas a tener que comprártela. Entonces me contrató de utilero y yo le armaba los escenarios. Hace poquito estuve hablando con él de esto porque hicieron una entrevista a mi viejo y a Tommy Rey en un grupo de ¿cómo se llama?, de chilenos en España. Y yo les comenté que una de las cosas que yo me acuerdo que aprendí en esa época es que ellos trabajaban, qué sé yo, tocaban en Talcahuano, la siguiente en Concepción, después en Tomé, y se iban, qué sé yo, y entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana. O sea, muerto. Pero en el momento que mi viejo daba el primer palo y empezaba la música, era así, la energía era todo, estaba todo así, como si hubiesen descansado toda la noche, básicamente. Oye, me gustaría aclararle, porque como digo, hay gente de muchos países, pero para que no sepan de lo que estamos hablando, la orquesta de Tommy Rey, o sea, no hay quien en Chile no haya bailado, al menos para un año nuevo, un matrimonio con música de la Tommy Rey. La música bailable. Es la orquesta más importante de Chile de música bailable tropical. Exacto. Y bueno, y lo que pasó con todo esto fue que en su momento, la época del 18 de septiembre, que es el Día de la Independencia en Chile, ellos hacen gira de 2 o 3 semanas, ¿verdad? Y tenían una gira empezando en Arica, por todo el norte hasta Santiago. Y la primera noche a mi viejo le dio un ataque de apendicitis. De hecho, pasó a peritonitis al momento que lo pudieron operar. Y llama por teléfono y me dice, Leo, tenéis que terminar la gira. Y yo en mi vida había tocado el... ¡Qué fuerte! La timbaleta. La timbaleta. Y entonces me ponen en un avión, los encontré en Calama, me pongo la chaqueta a mi viejo. Me llevo pantalón nuevo porque como ellos se visten con uniforme, ¿verdad? Entonces me pongo la chaqueta de él, que me quedaba con las mangas, ¿verdad? Y empezamos. Y esa fue la primera vez y terminé la gira y volvimos a Santiago y estuve tocando con ellos como 3 semanas. O sea, te quedó grande la chaqueta, pero no el poncho, ¿eh? Pero no. Qué buena analogía. Exacto. No, me gustó esa imagen, la primera vez tocando con la chaqueta de tu viejo de emergencia. Así fue, y el tema es que me tomó un tiempo después darle la razón, porque si bien es cierto, estaba prohibido tocar esos instrumentos, eso no lo lleva, o sea, estaba adentro ya. Él sabía que tú después lo ibas a dominar igual. Oye, Leo, te quería preguntar, yo sé que todos los músicos de escuela tienen un primer instrumento y un segundo instrumento, hasta un tercero. ¿Cuál es tu segundo instrumento? ¿Cuál es tu primer instrumento primero? Bueno, es que hablar como la percusión es tan grande, hablar de primer siempre fue la percusión, ¿okay? Es como es tan grande, es difícil decir, pero lo primero que yo me empecé a educar fue en la marimba. Y era mucha marimba. Cuando uno estudia música, parte de la educación es piano, hay que tomar 2 años de piano sí o sí. Claro. Y mucha gente toma los 2 años de piano y lo dejan ahí. A mí me encantó. Entonces yo seguí, o sea, yo tengo un teclado aquí en mi cuarto y lo toco todo el tiempo. Después agarré, tengo una guitarra acá, tengo un bajo y qué sé yo, cosas así que puedo tocar, por ejemplo, sentado en el sillón viendo una película, siempre tengo la guitarra o algo así. Voy a agarrar un instrumento de esa forma, sí. Pero, o sea, toco para mí nomás. O sea, Oye, es que yo ni el timbre, pues, compadre. O sea, no hay que hacer una envidia lo que me dice. Y bueno, y eso es lo bonito, y lo bonito de ir a un concierto, y sobre todo de música clásica, uno se maravilla con el performance, porque dice, yo en realidad siempre digo, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo se puede? Yo no me acuerdo ni de las letras de las canciones, pues, compadre, se lo invento en las mitades. Te ponía a inventar. Me invento, ¿no? Porque no... Es realmente... Yoyito, ¿cómo estamos con el tiempo? Estamos ya terminando. Ya. Pero es que está muy interesante. Pero está muy interesante, no sé si la gente todavía está por ahí, a lo mejor se nos... Sabes que estaba mirando y no he visto, sé que está la gente conectada, pero no he visto más mensajes.
Lalo de Ovalle pregunta, entonces, ¿qué pasa cuando dicen afinar la batería? Lo que pasa es que poner un parche básicamente es un pedazo de una combinación de plástico y acrílicos, ¿verdad? Al ponerlos en la batería, se le pone un aro encima y después unos tornillos que le dan tensión. Afinarla es asegurarse que la tensión de todos estos tornillos sea idéntica. Porque si hay uno que está más apretado que otro, esa parte va a sonar más aguda que la parte que está más suelta, básicamente. Entonces, una buena afinación de batería es una afinación en la que la tensión es pareja en todos, y obviamente encontrar la nota que se ajusta al tamaño del instrumento. O sea, obviamente una nota más aguda en el que es de este porte, una nota un poquito más grave en el de acá y una nota más grave en el de abajo, ¿vale? Obviamente porque son instrumentos más grandes de sonido. Pero esas notas siguen un patrón de la, re, debería ser. No, básicamente depende del baterista. Una cosa de registro, claro, exacto. Y cada mejor a cada tambor. Y en este caso, Leo, cuando tú vas a interpretar con la orquesta, ese registro, ¿quién lo decides tú o lo director? Es que como te comentaba, como un instrumento toca notas reales. Correcto. Esas notas están escritas por el compositor. Pero entonces uno de esos instrumentos atonales de los otros de percusión. Eso ya a discreción de cada músico. Sí, de cada músico. Bien. Leo, ¿qué viene a futuro para ti en la Orquesta Sinfónica de Houston? Bueno, nosotros hemos tenido la suerte de que hemos básicamente sido la única orquesta en este país que ha estado tocando hace casi un año. Nosotros tocamos nuestro primer concierto el 4 de julio, que fue sin público, con una orquesta mucho más reducida por el tema de la distancia social, y fue en vivo por televisión. A la semana después de eso empezamos a tocar una serie de conciertos que están siendo publicados por Livestream cada sábado. Entonces, como digo, es orquesta más reducida, entonces el repertorio es diferente, pero hemos estado tocando desde julio del año pasado todas las semanas. ¿Y ahora tienen alguna presentación ya en el teatro futuro? Todas son en el teatro, sí. Pero con gente, ¿no? Bueno, desde septiembre pasado que empezamos a recibir gente. Empezamos con 50 y fue incrementando debido a las condiciones. Esos tickets deben haber estado caritos, ¿no? ¿Sabes que porque mucha gente no ha querido correr el riesgo. Claro. Obviamente le dieron prioridad a los abonados, ¿verdad? Esa gente que ya había comprado, porque obviamente las temporadas se venden casi un año y medio con anticipación. Entonces a los abonados que querían venir ya, ellos tenían prioridad. Y fuera de eso, la verdad no han estado demasiado caros. Ahora ya estamos a 500 personas. El teatro sienta a 3.000 personas. Entonces se ve, desde nuestra perspectiva se ve vacío, porque están sentados en grupos, ¿verdad? O sea, los sientan de a dos, a veces si compran todas las entradas juntas son de a 4, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, mi querido amigo José Luis, el cónsul chileno, ha venido ya a 3, 4 conciertos. Le gusta la música al cónsul. Yo creo que es porque le regalaste la entrada, Leo, porque ese no la... de que quedaste macuacho, no creo. No hable mal de nuestro cónsul. No, nuestro cónsul. Le mandamos conectado por ahí también. Vamos a invitarlo en el futuro al señor cónsul a participar de este programa. Oye, Yoyito, sí. Yo quería hacerle una última pregunta a Leo. Ya, hágala. Yo, Leo, he tenido la oportunidad de compartir con él, encantador también, inteligentísimo, y con todo el talento que hemos hablado, o sea, su inteligencia le sale por los poros. ¿Qué hace un tipo que estudió su carrera, que su alma mater es la Universidad de Chile, que su hermano se gradúa en la Universidad de Chile y le gusta el Colo-Colo? ¿Cómo se explica eso, Leo? No sé, mi padre es de la U, mi hermano es de la U, mis tíos son de la U. Yo soy el único de la familia. La oveja negra. Y apasionado, ¿eh? O sea, en Chile súper apasionado con el algo adicto. Entonces, a ti te mandaron exiliado a Estados Unidos, creo. Yoyito, yo creo que eso era despedirnos ya. Despedir leyendo algunos mensajes de alguna persona. Súper interesante. Miguel Jaque nos dice súper interesante
súper interesante y gracias por educarnos musicalmente. Se pasó volando el tiempo, muy entretenido el programa, dice Alejandro Céspedes. Julia Laki, estamos súper entretenidos con Leonardo Soto, lo felicito, excelente entrevista. Silvia Poco está viendo Marilur tuyo. ¿Tendrás presentación para los pequeños? ¿Tendrán presentaciones para los pequeños? Sí, tenemos una en 2 semanas más. Eso sí, esas son solamente por internet. Todas las presentaciones son por internet los días sábados de noche. Los días sábados a las 8 de la noche están en vivo por un canal de YouTube. Si van a houstonsymphony.org encuentran. Pero, y es gratis. Y no son gratis. No son gratis. Desafortunadamente no son gratis, sí. Pero el de los niños creo que sí, y eso va a ser en 2 semanas más. Un sábado, de nuevo lo pueden encontrar exactamente en la página, pero es un sábado a las 11 de la mañana, creo. Ok. Y son conciertos didácticos básicamente para niños. Los tenemos todos los años, en años normales los tenemos, son como 6 al año, en los que se llenan de niños, obviamente son bien didácticos, la música es bien accesible y qué sé yo, el director es bien animado también y habla mucho de cuál es el rol de cada instrumento en la orquesta, qué es lo que van a escuchar. Es muy educativo. Súper educativo, sí. Esa es la idea. Bueno, hay que anotar, Rodrigo, para recordarle para nuestro entonces tercer programa, vamos a estar recordando esto porque me parece genial que la música clásica vaya a los niños, el lenguaje de niños. Porque ahí es donde Y otra cosa que hemos hecho desde que empezamos a tocar después de la pandemia es que en cada programa estamos incorporando por lo menos una pieza musical que está escrita por, o sea, mujer, o sea, afroamericano, o sea, hispano. Bien, muy bien. Un compositor de cualquiera de esas categorías. De hecho, hace un par de meses atrás vino un compatriota nuestro que se llama Paolo Bortolomeoli, que vive en Chile ahora, pero él trabaja en la Filarmónica de Los Ángeles, asistente de la Filarmónica de Los Ángeles. Él vino, nos dirigió, hizo la 8ª Sinfonía de Beethoven y tocamos una pieza de un compositor chileno. Ah, maravilloso. Sí. Ya, bien. Hemos llegado al final. Agradecerte, Leo, por la buena onda, por ser un líder latino en nuestra ciudad de Houston, y para todos los latinos que vivimos agradecemos tu buena voluntad de estar con nosotros. Un placer, la verdad, como decía. Deseamos mucho éxito. Agradecido y feliz de poder compartir. Ok. Leito, un tremendo placer. Espero verte pronto. Igual. No nos corte todavía, Leo. Okay. Por favor.